conocer y, de ser posible, al ser. Conocer al ser es la inquietud que ha perturbado mi intelecto con la pura intención de llegar a las profundidades de lo que llamamos ser humano. Pero tal empresa sería estéril o incompleta si me encaminara directamente hacia el ser sin comprender qué es conocer. De ahí que decidí indagar en aquello que llamamos conocimiento y sus alcances más estrictos, para saber con qué límites debo manejarme y cuáles puedo traspasar. Parece que el humano posee una tendencia hacia el conocimiento que perturba nuestra mente e inquieta nuestro intelecto. Conocer es para saber. Saber todo lo que implica la realidad de la cosa misma o el fenómeno que se nos presenta, y al mismo tiempo el motor que nos ha llevado a evolucionar de generación en generación para convertirnos en lo que somos hoy en día. Vaya a saber por qué capricho la naturaleza nos ha dotado con esa inquietud y a su vez nos ha regalado ese tan preciado bien llamado razón, para así develar los misterios más profundos que ella misma parece negarnos. El porqué que nos acompaña en las primeras etapas de nuestra vida parece ser una constante en el humano hacia el conocimiento. Necesitamos saber como esencia misma del humano, y el conocimiento es el concepto que utilizamos para conectarnos con la realidad en la cual estamos sumergidos. Y por su lado, la razón parece ser aquella facultad extraordinaria que posee nuestro intelecto para formar conceptos, desarrollar juicios a través de la deducción y llegar a una conjetura o conclusión coherente con la realidad, o asimismo fundamentar hipótesis apoyadas en el conocimiento y en la experiencia. Es la herramienta que utiliza nuestra mente para eliminar y desterrar de nuestro ser al no sé. Así que el conocimiento llega a nuestra mente como la facultad de comprensión que posee el intelecto humano y se da a través de la experiencia o el aprendizaje, para captar la realidad del objeto que se me presenta y guardarla en la memoria. Una adecuación entre la idea que se me presenta a través de la representación mental y la realidad objetiva. Pero para que la experiencia se manifieste es menester que exista el intelecto. El intelecto, facultad de la mente o potencia cognoscitiva para pensar y formarse ideas. A su vez, el intelecto se sostiene por el entendimiento, que es la facultad de poder pensar el objeto en la intuición sensible. Para Kant, el gran filósofo que llevó a juicio la razón, el entendimiento simplemente es la facultad de conocimientos. De ahí que la intuición es la representación inmediata que me hago de un objeto, apoyado en la sensibilidad, la cual es la capacidad receptiva de adquirir las representaciones según los objetos nos afectan. En palabras de Kant, el conocimiento humano tiene dos orígenes, y tal vez ambos proceden de la misma raíz desconocida para nosotros. Estos son la sensibilidad y el entendimiento. Por la primera, los objetos se nos son dados, y por la segunda, pensados. A partir de esta cadena de eventos derivados del intelecto, poseemos las herramientas para llevar a cabo un análisis deductivo y develar los principios o proposiciones que decaigan en las ideas. Y las ideas son aquellas representaciones que se dan en mi mente una vez que se ha llevado a cabo el proceso de aprendizaje. Por el filósofo Locke, las ideas son el objeto del acto de pensar del entendimiento. O sea, que el entendimiento necesita nutrirse de información para engendrar ideas. Así que por un lado las recibe a través de la sensibilidad, que mediante los sentidos incorporamos a nuestra mente objetos externos, y a su vez llevamos un proceso interno llamado reflexión, que utiliza las capacidades propias de la mente para así generar ideas. Podríamos definir a la reflexión como la capacidad de advertencia que tiene la mente misma sobre su propio uso de las operaciones que se producen. La reflexión actúa conscientemente sobre lo sucedido, indaga en los hechos, sucesos, objetos o ideas ya concebidas para fomentar nuevas ideas, más depuradas. Hace una mirada retrospectiva en dirección a la memoria con el fin de llegar a una conclusión.
La experiencia se nutre de objetos externos a través de los sentidos y la mente en procesos internos produce las ideas. De este modo el entendimiento lo lleva al plano mental e imprime la idea. Esta puede ser real o no, depende del proceso de intuición sensible y por ende de la subjetividad de cada ser. En este proceso deductivo es donde la razón se presenta para llevar a cabo juicios, tomando los conocimientos de la memoria que la experiencia ha aportado, utilizando la reflexión y formando cadenas de sucesos que se fundamentan en los efectos, las capacidades, las fuerzas, las cualidades, las similitudes de los objetos de los cuales poseo conocimiento, para deducir los objetos de los cuales no tenemos experiencia o conocimiento. Es necesario que para utilizar la razón exista una memoria, un archivo en nuestra mente para poder dilucidar o formar ideas que se adapten a la realidad y principalmente que exista la intención de reflexionar. Buscar relaciones aparentes entre el objeto o el fenómeno aprendido y lo que se nos presenta como objeto o fenómeno desconocido. Así funciona la mente. Ante un objeto que desconoce, inmediatamente que es captado, debe etiquetar, encasillar, clasificarlo o buscarle una similitud para comprender de qué tratan en primera intuición. Según David Hume, en realidad todos los argumentos que dependen de la experiencia se fundan en las semejanzas que descubrimos entre los distintos objetos naturales, que nos inducen a esperar encontrarnos con efectos similares a los que ya hemos visto, también derivados de los objetos. Si las ideas carecen de un fundamento real o se apoyan en conceptos no experimentados, pueden ser consideradas meras imaginaciones o simples creencias, y en el mejor de los casos, hipótesis sin fundamentos. Y las hipótesis son simples conclusiones, razonadas, pero no consolidadas como verdades. Pero la razón, como todo concepto que se desprende del humano, tiene un límite, y ese límite entiendo que es la experiencia. En terrenos donde la experiencia es nula, la razón deambula por los caminos más peligrosos para el entendimiento y la imaginación, que pueden adueñarse de nuestro intelecto para desarrollar las teorías más absurdas. Y el terreno donde la razón se deja engañar por la imaginación es aquello que llamamos espíritu. Digamos, el individuo mismo en su subjetividad, sin experiencia alguna. Aquí la razón tropeza con los movimientos intelectuales que no necesitan de ningún sustento lógico, ya que trasciende la razón en algo más humano, en su sensibilidad. Así que el juicio que ejecuta con respecto al ser es estéril e inadecuado, es infructuoso y apresurado, es incoherente y sobre todo imaginario. Ese es el peligro donde la razón trastabilla y se apoya en la mera imaginación. La imaginación con sus imágenes agradables seducen a la razón y se deja llevar por hipótesis más fantasiosas que pueden enamorar el intelecto. El conocimiento se desdibuja en favor de una simple posibilidad, en un querer acomodar mi experiencia en la subjetividad del otro, regido por su propia sensibilidad. Por eso considero que ningún ser, por razonable que sea, puede llegar a comprender el espíritu humano en su subjetividad. He aquí un problema para la razón, cuando debe indagar en terrenos tan desconocidos e inaccesibles para la experiencia empírica. ¿En qué principios fundamentales puede apoyarse la razón para conocer al verdadero ser humano y su trascendencia? Quizás solo podemos conocer la verdad del ser a través de lo intuitivo. La razón se rige por principios lógicos, develados por las estructuras que limitan la veracidad según los límites de la propia lógica. Existen leyes que limitan la capacidad de reflexión, pero estas leyes están conformadas por sujetos, entes pensantes, basados en su experiencia objeto-sujeto, y no pueden ir más allá de sus propios límites. La lógica no lo permite. Solo podrán moverse entre sujeto y objeto, no podrán jamás trascender esa dualidad, como asimismo la razón tampoco podrá prescindir de la casualidad. Debe buscar la causa del efecto. No contempla que pueda existir un efecto que sea causa. Debe existir esa dualidad de trascendencia.
Debe la razón apoyarse en la lógica de principios y finales y alejarse de las contradicciones, esas mismas que nos hacen humanos. Alejarme lo más posible de los preceptos de la razón, tanto como mi mente finita me lo permita. Desligarme del sistema filosófico científico discursivo que el filósofo Heidegger denominó científico técnico y calculador, ya que estos tienen la voluntad propia de llegar a conjeturas previamente determinadas. En palabras de la filósofa Cavalier, cuando se sabe lo que se quiere de antemano, no se piensa, se calcula. Se planifica o se piensa en términos de futuro, de lograr, de alcanzar o de ganar. Y en palabras de Heidegger, nunca, en ningún momento, se han realizado planes tan vastos, estudios tan variados, investigaciones tan apasionadas como hoy en día, y nunca como hoy el hombre ha oído tanto ante el verdadero pensar. Pensar desde el ser, diría Cavalier, ya que no tiene como medida y referente de su verdad a la razón humana, la cual opera siempre en términos duales y comparativos. Llegar a conocer la verdad del ser, pero no desde la mirada del ente ni del yo, ya que estos se encuentran sujetos a estímulos netamente externos. Para conocer al ser hay que volver al ser y desarrollarse desde el ser. Pensar sin los límites y los preconceptos que el intelecto se ha contaminado por conocimientos ajenos al ser. Pensar y reflexionar sin llegar a la categoría de la razón. No quedar atado de ideas lógicas y verdades aceptadas por la razón. Vaciar la mente, desaprender. Practicar la vacuidad es un concepto que puede ayudar para salir de la dualidad que nos tiene acostumbrada nuestra mente. Son ejercicios que quizás pueden aportar un conocimiento más cercano hacia la comprensión del verdadero ser. No elegimos ser. La naturaleza nos ha tirado a este hermoso mundo sin objetivo concreto. No vale la pregunta ¿por qué somos y no somos? Estaremos razonando desde una lógica dualista, y esto es justamente de lo que quiero escapar. Esta decisión de ser le corresponde a la naturaleza como fuerza creadora. La razón llega tarde para comprender al ser, pero el pensar libre no. He aquí el punto de partida para conocer la verdad del ser. El ser es pensar, pensarse a sí mismo ya es verdad. No necesita una adecuación entre sujeto y objeto. No cabe toda la dualidad en el ser. Si hay dualidad, ya nos hemos escapado del ser.